Bueno, para nuestro segundo punto nos piden calcular esta resistencia que está en el terminal emisor y verificar que se cumple la región activa con el fin de que por el colector fluya una corriente de 1 miliamperio. En este caso nos presentan un transistor tipo PNP, el cual se identifica porque el emisor está entrando al transistor. Para hacer esto ya tendríamos nuestro voltaje de la base, el cual es el mismo al voltaje del colector que hallamos anteriormente. Entonces vamos a proceder a dibujarlo para realizarlo correctamente. Entonces tenemos una fuente de voltaje, la cual pues la voy a poner a modo de modelo matemático. Y en esta parte de acá evidenciamos los dos terminales. Acá estaríamos dibujando el colector, el cual va con una resistencia y a tierra. Y acá estaríamos evidenciando el emisor del transistor. Entonces acá tendríamos nuestra resistencia que tenemos que calcular. Y acá, de acuerdo con lo anteriormente calculado, nos quedaría una fuente de 3.025 voltios. Bien, acá igualmente está alimentado por 10 voltios, igual que el ejercicio anterior. Esta es la resistencia que nos piden calcular. Y acá nos dan una resistencia de 1.5 kiloamperios, de kiloohmios, qué pena. Entonces, ya sabemos entonces que nuestro voltaje de base en el transistor Q2 sería igual a 3.025 voltios. Ahora, si nos referimos a la parte de las propiedades que se deben cumplir en este tipo de transistores, nos damos cuenta de que para que el transistor esté en región activa, acá en este terminal emisor deben haber 0.7 voltios más que nuestro voltaje, que nuestro terminal de base. Es decir, que acá deben ir 3.725 voltios, porque hay 0.7 voltios más acá que acá. Entonces ya acá hallaríamos nuestro voltaje emisor en el transistor 2, que sería 3.725 voltios. Bien, este es un ejercicio de polarización en donde nos piden que por el terminal del colector pase una corriente de 1 miliamperio, ¿sí? Eso es a lo que tenemos que llegar. Si partimos de esa premisa, nos damos cuenta que nuestra corriente de base la podríamos hallar mediante la división de la corriente de colector sobre el parámetro beta. El parámetro beta en este caso también es 100. Es decir, nos quedaría nuestra corriente de colector, que sería 1 miliamperio, sobre el parámetro beta, que son 100, un número dimensional, recordemos, y haciendo esta fracción nos quedaría que la corriente de la base en el transistor Q2 es 10 microamperios. Ahora, ya con esta podríamos hallar nuestra corriente de emisor. Nuestra corriente de emisor la hallaríamos igual que en el caso anterior, ya que entonces nuestra corriente emisor en el transistor 2 será igual a nuestra corriente de base más nuestra corriente de colector. Entonces, reemplazando los valores ahí, nos daría entonces una corriente de 1.01 miliamperios. Esto porque la corriente del colector ya la tomamos como 1 miliamperio. Entonces, nuestra resistencia que debe pasar, que debemos colocar acá para que por el terminal emisor fluya esta corriente, la hallaríamos del siguiente modo. Recordemos nuevamente nuestra ley de Ohm, en donde la resistencia, esta R, va a ser igual a la diferencia de voltajes, o sea, 10 voltios menos 3.725 voltios que hay en este terminal, este menos este, sobre la corriente, que en este caso ya la hallamos, que es 1.01 miliamperios. Correcto.
Entonces, haciendo esto, nos da que una corriente de emisor en el transistor 2 sería igual a 6.212 kiloohmios, ¿sí? Bien, ahora nos piden también comprobar si están en región activa este transistor. Para eso hallaríamos nuestro voltaje colector, el cual sería el voltaje como si lo viéramos de este punto al nodo tierra. Entonces nos quedaría del siguiente modo. Nuestro voltaje colector sería igual a la corriente del colector en el transistor 2 multiplicado por la resistencia del colector en el transistor 2. Nuestro voltaje colector en el transistor 2 sería igual, reemplazando los valores acá y haciendo este producto, sería igual a 1.5 voltios. Bien, entonces nos damos cuenta de que para este caso el transistor operaría en región activa, puesto que se cumple las siguientes condiciones. Inicialmente nuestro voltaje colector es menor o igual al voltaje de la base. Como podemos ver, 1.5 voltios es menor a 3.025 voltios. Y la segunda condición es que nuestro voltaje emisor base sea igual a 0.7 voltios. Si nosotros hacemos esta resta, nuestro voltaje emisor menos nuestro voltaje de base nos dará un resultado equivalente a 0.7 voltios y por lo tanto este transistor operaría en región activa.